¿Me pueden decir si se logra ver la nueva pantalla, por favor? Gracias, Jesús. Gracias. Entonces, ante todo, de nuevo agradecer al ingeniero Hernández que introdujo el tema del transistor. Y pues aquí vamos a continuar, o vamos a decir cosas adicionales sobre el transistor, que son muy útiles para empoderarlos, como les decía, a la hora de utilizar estos dispositivos en Arduino. Estudiar el transistor y el diodo es sumamente importante porque vamos a usar otros dispositivos electrónicos que son ya circuitos integrados similares al amplificador operacional en cuanto a su construcción física, es decir, que son chips de varias patitas, pero la filosofía de protección de esos dispositivos es la misma que la del diodo, la misma que la del transistor, es la misma que la del amplificador operacional. Entonces yo creo que a estas alturas ustedes ya tienen algo de conocimiento de electrónica analógica, ¿verdad? Yo creo que ya prácticamente están empoderados para hacer diseños donde ustedes ponen los componentes porque tienen una función específica. Entonces de eso se trata esta clase, ¿verdad? De continuar con ese empoderamiento, de conocer los dispositivos y familiarizarnos con la filosofía de diseño para proteger el sistema que se está diseñando, que se va a implementar, protegerlo de que se destruya o que se dañe, ¿verdad? Entonces, me hubiera gustado comenzando la clase, me hubiera gustado haber puesto una figura un poco más, creo que el ingeniero Hernández la puso, pero no me quedó chance de conseguir esa figura. Entonces, miren, el transistor, como lo decía el ingeniero Hernández, que tiene 3 terminales, ¿sí? Desde el punto de vista de la simbología, este es el terminal que se llama base, ¿sí? Este es el terminal que se llama colector, y este es el terminal que se llama emisor, ¿sí? ¿Cómo es que se distingue cada uno en la simbología? Bueno, el que es más fácil de distinguir es el emisor. Sí, el emisor es el que está justo donde está la flecha. La flecha puede ir hacia afuera, que como dijo el ingeniero Hernández, es una tecnología que se llama NPN, o puede ir hacia adentro, apuntando hacia adentro del dispositivo. En este caso está apuntando hacia afuera del dispositivo. Entonces inmediatamente ahí pongo yo la E de emisor. Luego, si ustedes asumen que esto es una especie de tubería donde fluye el agua, esta es una válvula. Imagínense que esta es una válvula aquí, ¿sí? Entonces, pero igual el agua tiene que pasar por la válvula, ¿sí? Entonces el agua tiene que pasar por aquí, sigue por aquí. Entonces, la otra patita que da continuidad a ese flujo de agua, supongamos que es agua, pues, que no lo es, pero supongamos que es agua, ese es el colector. Y la válvula en sí misma, la válvula, ¿sí? La válvula que permite una mayor o menor cantidad de flujo de agua, ¿sí? O caudal de agua, esa valvulita es la base, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la simbología del transistor, es relativamente fácil distinguir los 3 terminales, ¿sí? Hay transistores, por ejemplo, que son de tipo PNP, como lo decía el ingeniero Hernández, que no vamos a tratar con ellos por cuestiones de simplicidad y porque pues se usan en diseños especiales, y nosotros no vamos a tratar con eso, pero sí es bueno al menos saber que existen. Igual, ¿verdad? Donde está la flecha, este es el emisor, ¿sí? La tubería que da continuidad al flujo de agua, ¿sí? Este es el colector, y aquí estaría la válvula, ¿sí? Aquí estaría la valvulita,
que permite un mayor o menor paso de flujo de agua, suponiendo que fuera agua. Entonces, esta es la base, ¿sí? Entonces, esa es una manera fácil de distinguir los terminales. Entonces, les decía el ingeniero Hernández, me parece, yo vi la mayor parte del video que él le subió, que a través de la base ustedes regulan una mayor o menor cantidad de corriente en la zona de colector y emisor. Eso quiere decir que esta fuente que está acá, en conjunción con esta resistencia, ¿sí? Y en conjunción con este voltaje base emisor, va a permitir que fluya una mayor o menor cantidad, ¿sí? Vamos a poner un símbolo así como este, en el sentido de que puede ser bastante corriente, no bastante, realmente la corriente de base es pequeñita, pero digámoslo así, que puede ser mayor o puede ser menor, ¿sí? La cantidad de corriente que circule, ¿sí? Dependiendo del valor de esta resistencia, suponiendo que este voltaje es fijo, suponiendo, aunque podría también variar el voltaje, ¿sí? Entonces tenemos dos situaciones. Una situación donde este voltaje es fijo, ¿sí? Creo que lo voy a poner así. Este voltaje es fijo, ¿sí? Entonces esta resistencia la hacemos que cambie. Si la resistencia disminuye, ¿sí? Entonces eso implica que la corriente de base, ¿sí? Bueno, la vamos a poner así constante, la corriente de base aumenta, ¿sí? Y si por el contrario esta resistencia aumenta, ¿sí? Es decir, que hay una mayor oposición al paso de corriente, entonces la corriente de base, ¿sí? La corriente de base disminuye. Eso es como abrir y cerrar una válvula, ¿sí? La corriente de base, perdón, aquí disminuye, disculpen, lo acabo de decir y me estoy contradiciendo, disminuye, ¿sí? La corriente de base disminuye. Entonces, cuando la corriente de base disminuye, es como que cerremos la válvula y a su vez la corriente de colector va a disminuir, eso es importante. Si la corriente de base disminuye, entonces la corriente de colector va a disminuir, ¿sí? Mientras que si la corriente de base es mayor, entonces la corriente de colector va a crecer, ¿sí? Ese es el efecto de regulación de la corriente de base, ¿sí? Ese es el efecto de regulación de la corriente de base. Entonces, eso es cuando este voltaje es fijo, ¿sí? Obviamente también se asume que esto es fijo también, ¿sí? Ambos son fijos, ¿sí? También este es fijo, este valor. Pero puede darse el caso que la resistencia sea fija y que el que varíe sea el voltaje, pero el efecto es exactamente el mismo. En el caso en que esta es fija, ¿sí? Esta es fija, entonces este es el variable. Entonces, si E sub BB aumenta, eso implica que la corriente de base va a aumentar, lo cual es lógico. Ustedes lo han visto en lo que vimos de redes eléctricas o sistemas eléctricos, la corriente de base aumenta, y ya vimos que una vez la corriente de base aumenta, la corriente de colector, ¿sí? La corriente de colector va a aumentar, ¿sí? Eso es muy importante. Por el contrario, si B sub BB disminuye,
entonces la corriente de base disminuye. Javier, me hace el favor de ver si hay preguntas, por favor. Sí, ahorita no hay nada. Gracias. Entonces la corriente de colector va a disminuir. Sí, esto se lo explicó el ingeniero Hernández, pero es bueno resaltarlo. En este caso, esto se considera fijo, ¿verdad? En todo ese caso, esto se considera fijo. Este valor, el valor de voltaje, a veces se considera fijo. ¿Sí? Entonces, esa filosofía es la que explica, o perdón, hace intuitivo el por qué curvas como estas son como son. ¿Sí? ¿Cuáles curvas? Curvas como esta, ¿sí? Son como son. Ahorita vamos a ver una familia de curvas que nos van a ver, nos van a decir desde un punto de vista gráfico todo esto que hemos observado de una manera cualitativa, ¿sí? Entonces, observen que, perdón, lo que se observa mejor aquí. Sí, aquí se observa mejor. Quiero ver. No, aquí se observa mejor. Observen, por favor, que esta es la corriente de colector, ¿sí? Esta es la corriente de colector en el eje vertical, ¿sí? Y cada una de estas curvitas es una curva de corriente de base constante, ¿sí? Es una curva de corriente de base constante. Es decir, la corriente de base en todos los puntos de esta curva tiene un valor constante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí la corriente de base vale 0.5, ¿sí? Y casi que para toda esta corriente de base de 0.5, supongamos que la corriente de colector vale 2 miliamperios. Podrían ser 200 miliamperios, pero supongamos que son 2 miliamperios. Observen acá que cuando la corriente de base aumentó a 15, perdón, estos serían 0.05, supongamos que son 0.05 microamperios, por decir algo, ¿sí? Aquí sería 15 microamperios, no estoy diciendo que lo sea, ¿ya? Ah, no, perdón, son miliamperios, ya me fijé, son miliamperios. Entonces, la corriente de colector ya se incrementó a 6 miliamperios. Ya vi las unidades. Aquí están las unidades, son miliamperios, ¿sí? Ahora, cuando la corriente de base se incrementó a 0.20 miliamperios, la corriente de colector, ¿sí?, es aproximadamente de 8 miliamperios. Ven cómo al aumentar la corriente de base aumenta la corriente de colector, ¿sí? Y aquí, para una corriente de base de 0.25 miliamperios, pues la corriente de colector, qué sé yo, será de 10, de 12 miliamperios. El caso es que a medida que la corriente de base se va incrementando, ¿sí?, incrementando en valor, a su vez la corriente de colector se va incrementando en valor, ¿sí? Entonces, esas curvas son muy importantes, se llaman curvas de salida de corriente de base constante, ¿sí? Y nos relacionan la corriente de base con la corriente de colector, ¿sí? Pero también nos relacionan el voltaje colector emisor, que es este voltaje que está acá. El voltaje colector emisor es este voltaje que está acá, ¿sí? Entonces, esas curvas son muy importantes, pero vamos a llevarlas así como despacito. Ahorita, para lo único que las he utilizado, es para que ustedes se den cuenta, ¿sí?, de que a medida de que la corriente de base se incrementa,
la corriente de colector se incrementa. Y eso lo pueden ustedes ver en estos valores, ¿sí?, de corriente de base que se van incrementando, y eso corresponde a valores de corriente de colector que se va incrementando. Antes de seguir, recordarles que es usual, ¿sí?, es usual la convención para un transistor NPN polarizado de esta manera, ¿sí?, con el voltaje base emisor de esta forma. Acuérdense que el ingeniero Hernández les puso que esto era similar a un diodo, ¿sí?, a un diodo en este sentido, y lo mismo acá, ¿sí?, me parece que es así, ¿sí? Entonces, cuando el transistor está polarizado en ese sentido, la corriente de colector siempre se asume que viene en este sentido de aquí para acá, ¿sí? Esta es la corriente de colector y esta es la corriente de emisor, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la corriente de colector y no de la de emisor? Ante todo, es algo que en la industria se usa mucho, hablar de la corriente de colector, pero hay otra razón poderosa por la que adicionalmente ayuda a que nos centremos en la corriente de colector y no en la de emisor. Y es precisamente que la corriente de colector es muy cercana, es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Entonces cualquiera diría, entonces mejor hablemos de la corriente del emisor. Pero en la industria, créanme, en la industria, para la gente que se dedica a la electrónica, es más común hablar de corriente de colector que de corriente de emisor. Pero si esto es cierto, pues daría lo mismo hablar de la una que de la otra. Pero créanme, incluso los fabricantes, sus especificaciones técnicas, como lo vamos a ver más adelante, nos hablan de que la corriente que se usa para las especificaciones máximas y todo lo demás, siempre o casi siempre es la corriente de colector, no es la corriente de emisor. Pero ante todo, recordar, por favor, esto que está acá, ¿sí? Aun cuando el fabricante, aun cuando la industria, aun cuando la gente que se dedica a la electrónica hable mucho de la corriente de colector, esta igualdad se mantiene, ¿sí? Esta igualdad aproximada se mantiene. Entonces, miren, formas de energizar un transistor con fuentes de DC hay por lo menos, bueno, hay varias. Nosotros nos vamos a concentrar en la configuración que estamos viendo acá, donde el emisor está sin ninguna resistencia, está directamente conectado al punto de referencia. Esta configuración, ¿sí?, esta configuración se le llama configuración de emisor común. ¿Sí se le conoce? También hay configuraciones de base común, hay configuraciones de colector común, pero las que más se usan son las de emisor común y la de base común. Pero nosotros, en la que nos vamos a centrar, ¿sí?, de aquí a unas 3 o 4 clases, es esta, ¿sí?, la configuración de emisor común. ¿Por qué? Porque es la que usualmente se usa para manejar LEDs, incluso para manejar motorcitos pequeños, ¿sí? Se usa mucho esta configuración. Entonces, no es la única, pero nosotros nos vamos a concentrar en ella. Entonces, cuando hablamos de configuración de emisor común y transistores NPN, ¿sí?, más transistores NPN, ¿sí?, como lo mencionaba el ingeniero Hernández, entonces es costumbre que la corriente de colector y la de emisor sean como se le dijo, ¿verdad? Esta sería, en este sentido, una corriente de colector positiva, ¿sí? Una corriente de colector positiva sería así como la estoy dibujando. La corriente de emisor
positiva sería así también como la estoy dibujando ahorita, la corriente de emisor positiva, ¿sí? La corriente de emisor positiva sería así, ¿sí? La corriente de base positiva, ¿sí? Sería así. Entonces se lo digo porque si en un examen o en un diseño que ustedes hagan, que sepan ustedes que el transistor o el sistema que está energizando el transistor es de emisor común, les da, por ejemplo, una corriente de emisor positivo, ustedes ya saben en qué sentido tienen que dibujar esa corriente. O una corriente de base positiva, ya saben cómo tienen que, el sentido y la dirección en que tiene que ir esa corriente de base. Y lo mismo para la corriente de colector, ¿sí? De la misma manera, para los voltajes, ¿sí? De esta configuración, este voltaje colector-emisor con el más arriba y el menos abajo, ¿sí? Este es un voltaje positivo, ¿sí? Se considera que el voltaje colector-emisor positivo es con esa polaridad. Y también que el voltaje base-emisor positivo, ¿sí? Bueno, aquí lo voy a poner al revés, que 0 es menor que esto, o sea que el voltaje base-emisor es mayor que 0. El voltaje base-emisor positivo es con esta polaridad. Se lo digo porque es importante, porque a la hora que ustedes tal vez hacen un análisis, les da un voltaje colector-emisor negativo, ya dicen ustedes, es negativo, pero ¿y negativo qué quiere decir? Bueno, si tienen la configuración de emisor común, negativo es sencillamente que la polaridad es la contraria a la que estamos viendo ahorita, ¿sí? O si, por ejemplo, en un cálculo les da que el voltaje base emisor les da negativo, entonces ustedes dicen, hombre, ¿y negativo qué quiere decir? Bueno, negativo es con la polaridad contraria a la que estamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces, vamos a contar una pequeña historia, ¿sí? Vamos a contar una pequeña historia con esta configuración, ¿sí? El transistor es un dispositivo no lineal por naturaleza, ¿sí? Perdón. El transistor, vamos a ponerlo aquí. Disculpen que escriba en mayúscula, pero quiero que les quede lo más claro posible. El transistor es no lineal por naturaleza, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es no lineal? Bueno, ¿cuál es la característica voltaje-corriente en la parte de entrada? ¿Cuál es la parte de entrada? La parte de entrada es esta que está acá, ¿sí? ¿Por qué se le llama parte de entrada? Hombre, porque es la que controla la válvula. La corriente de base es una corriente de entrada al transistor porque la corriente de base, como lo acabamos de ver, es la que determina que la corriente de colector aumente o disminuya. Entonces la corriente de colector sería como una salida, mientras que la corriente de base es la corriente de entrada, ¿sí? ¿Les queda claro? Entonces, dado que la corriente de base es una corriente de entrada y está asociada, por supuesto, a esta parte del circuito que acabo de poner en rojo acá, ¿sí? A esta parte de acá, a ese se le llama el circuito de entrada o la red de entrada o la red de la etapa de entrada del transistor en emisor común. Ojo, aclaro, es en emisor común. Hay otras configuraciones. Yo me estoy refiriendo específicamente a la configuración de emisor común, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esta red de entrada, lo que al final está tratando de hacer es polarizar en directa al famoso diodito que el ingeniero Hernández les dijo en la clase pasada, que está aquí, ¿sí? Este diodito que está acá, bueno, que no es un diodo realmente, pero es similar a que existiera un diodo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de esa parte del circuito, de tal manera que la idea es que esto se polarice en directa, que el diodo se polarice en directa
y para cierto tipo de transistores, aquí haya en el voltaje base emisor, 0.7 voltios, ¿sí? Aproximadamente. Si ustedes grafican la corriente de base, que es la corriente que se va a meter al diodo, ¿sí? Se va a meter al diodo contra el voltaje entre terminales del diodo, sencillamente deberían de tener las mismas curvas que se obtienen para un diodo normal, y efectivamente eso es lo que se obtiene. Aquí está la corriente de base, que es la corriente que pasa a través del diodo. Aquí está el voltaje a través del diodo, ¿se fija? ¿Sí? Que es el voltaje base emisor, ¿sí? Es decir, que entre la base y el emisor hay un diodo o una unión PN, ¿sí? Ánodo cátodo, así como lo he dibujado. Entonces, si eso es así, obviamente la curva que se obtiene es muy similar a la curva de un diodo, ¿sí? Es muy similar a la curva de un diodo. Y aquí está el famoso punto 7, ¿sí? Aquí, más o menos por aquí. Bueno, disculpen, no es ahí, pero más o menos por ahí, ¿sí? Punto 7, ¿sí? Por ahí están los 0.7 voltios, ¿sí? Más o menos. Entonces, esa es la historia de la red de entrada, ¿sí? Esa es la historia de la red de entrada. Entonces, lo que sucede, muchachos, es que usualmente esa red de entrada lo que hace es que me pone esa parte del sistema, me la pone a trabajar en un valor de voltaje y de corriente específico, que usualmente se le llama corriente de base de polarización y voltaje base emisor de polarización, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Sencillamente se hace, bueno, ante todo ya entendieron que la curva voltaje corriente, donde es la corriente que pasa por la base y el emisor, la corriente que va de aquí para acá, ¿sí? Esa es la corriente de base, ¿sí? Esa corriente de base, bueno, la voy a poner así en minúscula para ser congruente con el dibujo, ¿sí? Es la corriente que va de base a emisor, y el voltaje entre terminales del diodito, que es el voltaje base emisor, esa curva es esta que acabo de dibujar en rojo, ¿sí? Esa curva que acabo de dibujar en rojo. Pero quiere decir que todo voltaje y toda corriente yo la tengo que obtener de esta curva, ¿sí? Todo voltaje y toda corriente, todo voltaje base emisor y toda corriente de base, yo la tengo que obtener de esa curva. La pregunta del millón es, ¿en qué punto de la curva estoy operando en este momento? ¿En qué punto de la curva? O sea, ¿para qué valor de corriente específico y para qué valor de voltaje específico está operando mi transistor en este momento? Ah, entonces es ahí donde viene el concepto de la recta de carga. La recta de carga no es más que, no se obtiene, no es ni más ni menos, perdón, no es ni más ni menos, o se obtiene, perdón, de ser un simple KVL aquí, ¿sí? Hacemos una ley de voltaje de Kirchhoff aquí, ¿sí? Un LVK o KVL aquí. ¿Y cómo hacemos ese LVK? ¿Sí? ¿Cómo hacemos ese LVK? ¿Sí? Ese LVK sencillamente decimos menos, perdón, decimos menos B sub BB, ¿sí? ¿Sí? Porque entramos por el signo menos de acá, ¿verdad? Luego, la corriente obviamente es la corriente de base, ¿sí? Decimos más perdón, más
la corriente de base por R de base, ¿sí? ¿Sí? Más, porque entramos por el signo más aquí, por este signo más que está acá, más el voltaje base emisor, ¿sí? Más el voltaje base emisor. Y eso es igual a 0. Entonces, de aquí resulta que el voltaje base emisor, o bueno, la corriente de base, si ustedes lo quieren ver de otra manera, de aquí resulta, bueno, pongamos el voltaje base emisor. Tenemos que el voltaje base emisor es igual al voltaje B sub BB menos la corriente de base por RB. Entonces, si ustedes observan, esta es la ecuación de una línea recta, ¿sí? Esta es la ecuación de una línea recta, donde este Y, el voltaje de base emisor es Y, esto es como el intercepto, ¿sí? Esta es la pendiente, perdón, sería X, la corriente de base es X y esta es la pendiente, ¿sí? Una pendiente negativa. Por eso es que la recta de carga, si se fijan, tiene pendiente negativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que dibujamos esa recta de carga? Fácil. Ustedes dicen, ¿qué pasa cuando la corriente de base es igual a 0? O sea, cuando este término se hace 0, ¿sí? Cuando este término se hace 0, ¿sí? Entonces el voltaje base emisor es igual al voltaje de la fuente, que es B sub BB. Es precisamente este punto que está acá. Este punto que está acá. Observen que la corriente de base se ha hecho 0. Y cuando la corriente de base se ha hecho 0, el voltaje es B sub BB. Ahora hagamos que el B sub BB se haga 0, ¿sí? Cuando este se hace 0, o sea, este ya no vale 0, ¿verdad? Este ya no vale 0, ¿sí? Entonces, la corriente de base, ¿sí? Haciendo el despeje correspondiente es B sub BB entre RB. Ustedes lo pueden hacer de aquí. Aquí se puede hacer fácilmente de esta parte de acá, ¿sí? De esta parte de acá. Sí, que la corriente de base es B sub BB entre RB, que es este término que está acá, ¿sí? Entonces, ahí trazamos con esos dos puntos. Acuérdense que para una línea recta con dos puntos es suficiente para trazarla. Ahí trazamos la línea recta y esa línea recta donde se intersecta con la curva, ¿sí? Justo ahí, esa es la corriente que está circulando por el transistor en la base, ¿sí? Esta es la corriente de base, ¿sí? Y el voltaje base emisor sería este valor de acá. Pero como ya vimos que es un diodo, ¿sí? Aquí no se ha hecho muy bien la gráfica, pero esto tiene una pendiente bastante elevada, ¿sí? Entonces, por más que el punto esté aquí, perdón, la recta de carga intersecte aquí, o intersecte donde está, o intersecte aquí, el voltaje, este voltaje de acá es cercano a 0.7 voltios, ¿sí? Aproximadamente cercano a 0.7 voltios, o al voltaje que especifique el fabricante. Acuérdense que hay diodos que no tienen 0.7 voltios en conducción, sino que 1 voltio, 0.9 voltios,
no importa, lo que importa es que el valor del voltaje base emisor es casi que sin importar en qué punto cruce la recta de carga con la curva del dispositivo, pues es más o menos un valor único, es un valor aproximadamente, no constante, pero está en un rango bien cercano, ¿sí? Entonces, esa es la historia del punto donde estamos operando aquí, ¿sí? Ese punto, ¿sí? Lo tenemos que contrastar con el punto de la red de salida. La red de salida es esta que está acá, ¿sí? Esta es la red de salida, ¿sí? En este caso, la corriente de salida es la corriente de colector, ¿sí? La corriente de salida es la corriente de colector y el voltaje de salida es el voltaje colector emisor, este que está acá. No voy a decir cómo es que salen estas curvas por cuestiones de tiempo, pero de algún modo, de un modo experimental, se obtienen estas curvas de salida. Me refiero a estas curvas, ¿sí? No estoy señalando la parte, disculpen, no me están saliendo bien las rectas. Bueno, lo voy a señalar así lo mejor que pueda. Me refiero a estas curvas de acá, ¿sí? Ustedes me entienden, estas curvas que están acá, ¿sí? Todas estas curvas. Entonces, de algún modo experimental se obtienen esas curvas. Lo importante es que cada curva corresponde a una base determinada, a una corriente de base determinada. Por ejemplo, esta puede corresponder a 0.2 miliamperios, por decir algo, ¿verdad? ¿Sí? Esta de acá puede corresponder a 0.1 miliamperios, ¿sí? Cualquier punto de esa curva es una corriente de base constante de 0.1 miliamperios y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando ya se tienen esas curvas, ¿sí? Cuando ya se tienen esas curvas, observen que de acá me llevo la información, de acá, del circuito de entrada, me llevo la información de la corriente de base en la que estoy operando. Entonces, esa corriente de base corresponde a una de estas curvas, a una, ¿sí? Entonces, esa curva es precisamente la que me dice cuál es la corriente de base en la que estoy operando. Esta curva, por ejemplo, esta de acá. Y luego, de una manera similar, con un KVL acá, hago una recta de carga de salida, tiro los dos puntos extremos, ¿sí? De la misma manera que lo hice para la entrada, tiro los puntos extremos y donde esa recta, ¿sí? Donde esa recta se intersecte, ¿sí? Con esa curva de base, con esa corriente de base, ese es el punto de operación del transistor a mi salida, ¿sí? Es el punto de operación del transistor a mi salida, ¿sí? O a la salida del sistema, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Para que ustedes entiendan que cuando ustedes meten una señal senoidal, ¿sí? Cuando ustedes meten una señal senoidal, imagínense que de aquí de algún modo, no quiero hacer el circuito porque no es tan directo poner el circuito energizado en AC, pero supónganse que de algún modo ustedes hacen que la corriente de base se haga senoidal, ¿sí? La corriente de base se haga senoidal, ¿sí? Entonces, esa corriente de base senoidal, dado que estas son las corrientes de base, sería esta de acá. Esta sería la corriente de base senoidal. Observen que eso implica una corriente de colector senoidal, ¿sí? Y eso a su vez implica un voltaje colector emisor senoidal, pero lo que ustedes deben de percatarse
lo que ustedes deben de percatarse es que esa corriente de colector y el voltaje colector emisor no están oscilando alrededor de cero, sino que si ustedes observan claramente acá, la corriente de colector tiene un offset, ¿sí? La corriente de colector está oscilando, pero aún alrededor de un valor constante, ¿sí? Que es precisamente esta distancia de aquí para acá, ¿sí? Que está dado precisamente por el voltaje que corresponde, el voltaje colector emisor que corresponde al punto de operación en la salida. Y lo mismo la corriente de colector, justo en este punto de operación de la salida, ¿sí? Es el punto, ¿sí? Es el punto alrededor del cual la corriente de colector va a estar oscilando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que en un osciloscopio, ustedes no verían el voltaje colector emisor oscilando alrededor de cero, sino que quiero decirles algo, porque es lo más sencillo que les podría explicar. Supongamos que este es el voltaje colector emisor, ¿sí? El voltaje colector emisor, este es tiempo. Entonces, si no se tuviera ese punto de polarización, el voltaje colector emisor senoidal oscilaría alrededor de cero, así. Pero como existe este circuito de polarización del transistor con estas fuentes de voltaje constante, lo que realmente ocurre, y ustedes lo van a ver en un osciloscopio, es que el punto de donde oscila el voltaje colector emisor está arribita, ¿sí? O sea, el voltaje colector emisor va a oscilar aquí, ¿ve? Eso es lo que ustedes observarían en un osciloscopio, ¿sí? Eso es lo que ustedes observarían en un osciloscopio, que es precisamente lo que está queriendo dar a entender esta imagen de acá, ¿sí? Que la corriente de colector está a un offset, ¿sí? Está a un offset del origen, ¿sí? Y lo mismo el voltaje colector emisor tiene un offset respecto del origen, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando nosotros energicemos un transistor, existen dos componentes. La componente de polarización, que es la que me lo enciende, la que me lo mantiene en un nivel energético, ¿sí? Determinado. Ese nivel energético está dado por este punto de acá, ¿sí? Está dado por este punto de acá, en el lado de entrada, y está dado por este punto de acá en el lado de salida, ¿sí? Y luego cuando yo meto las señales, que no necesariamente son senoidales, sino que puede ser voz, pueden ser datos, lo que sea, entonces, digamos que esta es la señal de entrada, que es la corriente de base, ¿sí? Entonces, el voltaje colector emisor oscila de manera senoidal, pero oscila alrededor de este offset, ¿sí? El offset dado por el punto de polarización. Y la corriente de colector, ¿sí? Si ustedes se fijan, oscila, pero oscila alrededor de este offset de acá, ¿sí? Este de acá, este offset, ¿sí? Pero es la única manera de encender el transistor. Si yo no tengo el transistor puesto en este punto de polarización, ¿sí? Si el transistor, por decir algo, imagínense que el voltaje colector emisor vale cero, ¿sí? Es decir, ese voltaje colector emisor está aquí, ¿sí? Está en cero, el transistor está apagado, ¿sí? El voltaje colector emisor, perdón, si tanto el voltaje colector emisor como la corriente de colector
inicialmente están aquí, ¿sí? Inicialmente están acá, ¿sí? Acá, perdón. El transistor está apagado y no va a arrancar, ¿sí? El transistor no va a arrancar. Entonces es como un mal necesario tener al transistor polarizado en un punto de acá que me va a dar el offset que estamos observando, pero es necesario porque de otra manera el transistor no se ha energizado, ¿sí? El transistor no está energizado. Pero bien, ahorita hay algo también muy importante que hay que decir aparte de todo esto, y es lo que se refiere a las regiones en que trabaja el transistor, ¿sí? Que son las regiones activa, las regiones de corte y las regiones de saturación. Creo que vale la pena hacer la recta de carga ahorita. Permítanme un ratito. Voy a borrar momentáneamente esto, ¿sí? Creo que es muy importante hacerlo. Este es exactamente lo que yo omití hacer en el mismo dibujo, si se fijan, en el mismo sistema del transistor, pero ahora voy a dibujar la recta de carga de salida. Entonces les había dicho que esa recta de carga se hacía haciendo un KVL aquí, ¿sí? Entonces, ustedes dicen menos BCC menos BCC, ¿sí? Más la corriente de colector, o sea, acuérdense que la corriente que circula acá es la corriente de colector, ¿sí? Más la corriente de colector por R de colector, más el voltaje colector emisor, y eso es igual a 0, ¿sí? O sea, más porque entramos por el signo más aquí, ¿sí? Entramos por el signo más aquí, por eso es más voltaje colector emisor y más corriente de colector, perdón, corriente de colector por resistencia de colector. Entonces, de aquí resulta que el voltaje colector emisor, perdón, lo voy a hacer al revés. La corriente de colector, disculpen, pero es lo mismo, básicamente lo mismo. La corriente de colector es igual a menos el voltaje colector emisor sobre R de colector más el voltaje BCC, que es el de la fuente, sobre RC. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando la corriente de colector vale 0? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la corriente de colector vale 0? Bueno, bueno, dejémoslo así. ¿Qué pasa cuando esta vale 0? ¿Sí? Entonces, cuando la corriente de colector vale 0, el voltaje colector emisor, ¿sí? Si ustedes se fijan, este término, todo este término pasa de este lado positivo, ¿sí? Y esta RC pasa multiplicando acá, ¿sí? De tal manera que el voltaje colector emisor es igual a VCC, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, ¿sí? Este punto que tenemos acá, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando el voltaje colector emisor vale 0? ¿Sí? Cuando el voltaje colector emisor vale 0, entonces de esta ecuación, de esta, que está un poco desordenada, pero creo que se entiende todavía, la corriente de colector, cuando el voltaje colector emisor vale 0, es VCC sobre RC, ¿sí? VCC sobre RC, ¿sí? Que es este punto que está acá, ¿sí?
Entonces, de esos dos puntos, trazo la recta, que es la recta de carga. Esa recta de carga es precisamente la recta que me dice que con esta resistencia, bueno, voy a borrar aquí ahorita, con esta resistencia de colector, ¿sí? Con este voltaje de energización, todos los posibles estados en que yo me voy a encontrar, perdón, en que el transistor se va a encontrar, están sobre esta recta de carga, ¿sí? Todos los posibles estados de quién, hombre, del voltaje colector emisor y de la corriente de colector, ¿sí? Todos los posibles estados van a estar en esa recta de carga, todos los posibles estados, ¿sí? Entonces esa recta de carga me limita todo lo que yo voy a poder hacer con el transistor, ¿sí? Obviamente estas corrientes de acá, las corrientes de base, estas corrientes de acá, dependen de lo que pasó en el circuito de salida, o sea, dependen de lo que está pasando aquí. Pero una vez yo ya hice el cálculo en el circuito de entrada, perdón, si dije de salida, depende de lo que está pasando en el circuito de entrada. Una vez yo ya hice los cálculos en el circuito de entrada, lo único que me sirvió es para determinar cuál de las corrientes de base es, ¿sí?, en la que yo me voy a fijar para el punto de operación o punto de polarización. Sí, pero una vez pues todo el análisis ya lo dejo centrado, ¿sí? Todo el análisis lo dejo centrado en la etapa de salida, ¿sí? Todo el análisis lo dejo centrado en la etapa de salida. Entonces, una vez entendido esto, que es la recta de carga la que me está limitando todo lo que voy a ser capaz de tener en términos de corriente de colector y de voltaje colector emisor, ¿sí? Estoy atado a esa recta de carga, no puedo hacer otra cosa porque esta resistencia está fija y este voltaje está fijo, ¿sí? Entonces no me puedo mover yo de esta recta de carga. Todo lo que voy a poder hacer, todo lo que voy a poder obtener de corriente de colector y de voltaje colector emisor está aquí en esta recta de carga. Eso es lo importante. Entonces, una vez visto eso, nos vamos a las tres regiones en las que el transistor puede operar. Las más fáciles de entender son la región activa y la región de corte, ¿sí? La región de corte es sencillamente la región donde la corriente de base, si se fijan, es pequeñita. La corriente de base es prácticamente cero, ¿sí? Donde la corriente de base vale cero, a eso se le llama región de corte, ¿sí? La región de corte, desde el momento en que estamos a este nivel de corriente de base, observen que sobre la recta de carga, si estoy en este punto de la recta de carga o en puntos dentro de esta zona, voy a darle control Z a esta, si estamos en este punto de la recta de carga o en puntos cercanos al eje horizontal, observen por favor que la corriente de colector es pequeñita, ¿sí? Básicamente la corriente de colector es cero, ¿sí? La corriente de colector tiende a cero. Eso quiere decir que cuando sobre la recta de carga, es que eso es fundamental que entiendan que sobre la recta de carga, sobre esta recta de carga, ¿sí?, yo me ubico en esta región de acá, la corriente de colector es cero y se dice que el transistor está apagado, ¿sí? Entonces podemos poner aquí que en la región de corte, en inglés se dice cutoff, ¿sí?
la región de corte, se dice que el transistor está apagado. Es decir, el transistor, desde el momento en que esta corriente, voy a borrar, desde el momento en que esta corriente vale 0 aproximadamente, esta corriente que está acá es aproximadamente 0, ¿sí? Entonces es lo mismo en términos prácticos como que si el transistor fuera un gran circuito abierto, ¿sí? Un gran circuito abierto. Es decir, si se fijan, de aquí para acá no hay paso de corriente, ¿sí? Aquí no hay paso de corriente, ¿sí? Entonces, por eso se le llama, se le dice que el transistor está apagado, ¿sí? Y no hay corriente de colector, aproximadamente, tal vez la hay, pero es tan pequeñita que es, para efectos prácticos, aproximadamente 0, ¿sí? Es aproximadamente 0, ¿sí? Esto es en la región de corte, o en corte se le llama, ¿sí? Ahora, sobre la recta de carga, ¿sí? Sobre la recta de carga, cuando estamos en la región activa es toda esta región de acá, donde tocamos la parte plana de las curvas de corriente de base, ¿sí? Toda esta región donde tocamos las partes planas de las corrientes de base, o sea, por ejemplo, aquí habría una corriente de base, ¿sí? Que después sería así, aquí habría otra corriente de base, ¿sí? Que luego sería así. Entonces, todos esos puntos donde tocamos esas partes planas, todo eso se le llama región activa o región lineal, ¿sí? Entonces, en la región activa y en la región lineal es donde se dan estos fenómenos de amplificación, donde ustedes tienen una corriente de base que es senoidal y obtienen de ahí una corriente de colector que también es senoidal. Y el transistor amplifica linealmente o aproximadamente linealmente. ¿Por qué dicen ustedes que amplifica? Acuérdense que si estas corrientes andan, por ejemplo, qué sé yo, 0.01 miliamperios, ¿sí? Y aquí esta, por ejemplo, anda en 0.1 miliamperio, por ejemplo, ¿sí? Las respectivas corrientes de colector podrían ser mucho más altas. Por ejemplo, esta podría ser de 2 miliamperios, ¿sí? De 2 miliamperios, ¿sí? Y esta de acá, no de menos 2, sino que, por ejemplo, de 1 miliamperio, por decir algo, ¿sí? Entonces, obviamente, la variación senoidal se da, pero sobre valores más grandes de corriente. Entonces, el sistema, junto con su transistor, obviamente, funge como un amplificador, ¿sí? Amplifica corriente y también amplifica voltaje. Solo que aquí estamos viendo más fácilmente que está amplificando corriente, ¿sí? Entonces, pero lo importante es que amplifica linealmente. Entonces, a esa región donde la amplificación es aproximadamente lineal, se le conoce como región activa, ¿sí? O región lineal, ¿sí? Pero se le conoce más como región activa. Ahora, la última región, que es la región de saturación, ¿sí? Esta región de saturación tiene varias características. Una, usualmente la región de saturación, aun cuando se le sombrea de esta manera, ¿sí? Aun cuando se le sombrea de esta manera, ¿sí? Bueno, usualmente, acuérdense, y eso lo vuelvo a repetir, es fundamental
no creo que lo voy a poner con amarillo. Fundamental que ustedes, no creo que lo voy a poner en azul, pero un poco más gruesecito. Espérense. Es que estoy teniendo problemas con el... Bueno, ni modo. Déjenme ver cómo se podría hacer. A ver, tal vez con texto. Bueno, dejémoslo así. Dejémoslo así. No está funcionando esto. Lo importante aquí en la región de saturación es que lo que iba a decir es que nos estamos moviendo sobre la recta de carga, ¿sí? Entonces, si ustedes observan en la región de saturación, sobre la recta de carga, eso es importante, sobre la recta de carga, por más que la corriente de base se incremente, el transistor ya dio todo lo que podía dar, ¿sí? Supongamos que nos encontramos en este punto de la recta de carga. Supongamos que nos encontramos en este punto de la recta de carga. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo tener corrientes de base mayores que esta, ¿sí? Pero el transistor se queda en este valor de corriente, en este valor que estoy señalando acá, se queda en ese valor de corriente. Es decir, yo puedo observar que hay corrientes de base mayores, ¿sí? Que están atravesando la recta de carga, ¿sí? Están atravesando la recta de carga, pero si yo estoy ubicado sobre la recta de carga en este punto de acá, ¿sí? A ese punto le corresponde este valor. Y por más que las corrientes de base estén aumentando, el transistor va a quedar aquí, ¿sí? El transistor va a quedar aquí, ¿sí? No se diga si estamos sobre este punto final de la recta de carga, ¿sí? El transistor se va a quedar justo ahí. Entonces, en esa región sobre la recta de carga, eso es importante, en esa región sobre la recta de carga, lo que se observa es que el voltaje colector emisor en esa región es chiquitito, ¿sí? Entonces esa es una manera de distinguir cuando un transistor está en saturación. Cuando el voltaje colector emisor es de unos pocos voltios, décimas de voltio. Usualmente en saturación, ¿sí? El voltaje colector emisor en saturación, se suele asumir de aproximadamente 0.2 o 0.3 voltios, ¿sí? Digamos que 0.2, 0.3 voltios, más o menos, ¿sí? Y es lógico, porque nos estamos moviendo en esta zona de acá, ¿sí? Nos estamos moviendo en esta zona de acá. Entonces, el voltaje colector emisor, ¿sí? Se está moviendo en esta zona de acá, que es de unos pocos voltios. Observen que estamos abajo de un voltio. Por supuesto que dependiendo del tipo de transistor, ese voltaje colector emisor de saturación podría ser mayor que 0.2 voltios. Dependiendo del tipo de transistor, podríamos caer en, qué sé yo, 0.5, 0.9, pero incluso 1 voltio.
¿sí? 1 voltio podría ser, pero como quiera que sea el caso, es el voltaje colector emisor más pequeño que el transistor va a poder adquirir, y eso solo ocurre en la región de saturación. Pero de nuevo, la región de saturación en cierto modo se llama así porque por más que nosotros, lo voy a anotar, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? En la región de saturación, por más que se incremente la corriente de base, ¿sí? La corriente de colector no varía mucho, o varía poco mejor, poco o muy poco, ¿sí? La corriente de colector varía poco o muy poco, ¿sí? Eso es lo importante, al menos idealmente hablando. Ya vamos a ver que en la realidad sí puede haber variaciones de la corriente de colector, pero por varios factores. Pero sí, la corriente de colector puede variar poco o muy poco, ¿sí? Idealmente hablando, esto lo tengo que resaltar, ¿verdad? Todo esto, todo esto habría que ponerle idealmente hablando, ¿sí? O sea, en el mejor de los casos, ¿sí? Porque sí hay factores que hacen que la corriente de colector pueda cambiar, pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, por eso se le llama región de saturación, porque la corriente de colector, por más que se incremente la corriente de base, ya no va a aumentar mucho, ¿sí? Ya no va a aumentar mucho. Mientras que en la región de corte, el transistor está completamente apagado, es como que estuviera abierto. En la región de corte, la región de corte se caracteriza porque la corriente de colector, ¿sí? Es aproximadamente cero, ¿sí? La corriente de colector es aproximadamente cero. Y en la región activa, ¿sí? En la región activa, pues sencillamente es la que se usa para actividades o tareas de amplificación lineal, ¿sí? O aproximadamente lineal del transistor. ¿En cuál de las regiones nos vamos a mover nosotros? ¿Sí? ¿En cuáles de las regiones vamos a trabajar nosotros en este curso? ¿En cuáles de las regiones? ¿Sí? Pues la buena noticia para todos y todas es que nos vamos a mover en la región de saturación, ¿sí? Y en la región de corte, ¿sí? Fíjense qué interesante. En la región de saturación, ¿sí? Vamos a ver si hago rapidito el dibujito. En la región de saturación, la corriente acá es relativamente grande, ¿sí? La corriente de colector es relativamente, no es que sea muy grande, pero es relativamente grande. ¿Sí? Y el voltaje colector emisor es aproximadamente, o es pequeño,
disculpen, lo voy a poner así porque no tengo ñ. ¿Sí? ¿A qué se parece eso? Se parece a que venga la corriente aquí, que hay un interruptor. Parece que es un circuito, un interruptor cerrado, ¿verdad? Aquí estaría el voltaje colector emisor, o sea, casi no hay caída de voltaje en el transistor para la corriente. ¿Sí? El voltaje colector emisor, ¿sí? El voltaje colector emisor es pequeño. Entonces, suena como que se parece mucho a un interruptor cerrado, ¿sí? Mientras que en corte, ¿sí? Esto es en saturación, ¿verdad? Esto es en saturación, ¿sí? En saturación. Ahora veamos en corte, ¿sí? Borro aquí, en corte. En corte decimos que el voltaje colector emisor es grande. Vamos a revisar por qué es grande. Y la corriente de colector es aproximadamente cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan grande es el voltaje colector emisor? ¿Qué tan grande es este voltaje de colector a emisor? Véanlo aquí, en la región de corte podría llegar a valer el valor de esta fuente, este valor de acá. Eso se puede ver aquí, ¿sí? En la región de corte. Es cercano, si no es igual, pues es cercano, pero supongamos que estamos justo en este punto, ¿sí? Es cercano a este valor, o sea que este voltaje es aproximadamente igual, ¿sí? A VCC. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí hay un gran circuito abierto, ¿sí? Que este es un gran circuito abierto, ¿sí? Este es un gran circuito abierto. Y como la corriente de colector es aproximadamente cero, pues aquí decimos que esta corriente, ¿sí? De colector, pues aproximadamente es nula, lo cual refuerza este modelo de un circuito abierto. Entonces quiere decir que en corte este transistor es equivalente, ¿sí? a un interruptor abierto, ¿sí? Es equivalente a un interruptor abierto, ¿sí? ¿Y eso a qué le suena? Que vieron, me parece, con el ingeniero Hernández. ¿A qué le suena? A lógica digital, ¿sí? 1, interruptor cerrado. 2, perdón, 0, interruptor abierto, ¿sí? Abierto, cerrado, cerrado, abierto, unos y ceros. Lógica digital, que vieron, creo yo, ya con el ingeniero Hernández, en otra materia. Sí, al menos algunos de ustedes. Entonces, esa lógica de corte-saturación es lo mismo que interruptor cerrado, interruptor abierto, pues es lo mismo que va encaminado a la lógica digital, ¿sí? Va encaminado a la lógica digital. Ahora, ¿quién comanda esa lógica digital? ¿Sí? ¿Quién determina que estemos en saturación o en corte? ¿Sí? ¿Quién determina que estemos en saturación o en corte? La entrada. Acuérdense que la corriente de colector es una salida, ¿sí? Y lo mismo el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor es una salida, ¿sí? Ah, por cierto, estas dos curvas son equivalentes. Estas dos familias de curvas son equivalentes. Yo las puse porque una presenta ciertos detalles y otra presenta otros detalles, pero son equivalentes, ¿sí? Entonces, el voltaje colector emisor es una salida. La corriente de colector es salida,
Entonces, ¿quién controla esas salidas? ¿Quién controla que en un momento dado tengo la mayor corriente de colector posible sobre la recta de carga que estoy usando? ¿Sí? Sobre esta recta de carga que estoy usando, sobre esta recta de carga, ¿sí? ¿Quién me determina eso? ¿Sí? ¿Y quién me determina que la corriente de base pueda ser casi que cero? Perdón, que la corriente de colector sea prácticamente cero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me determina eso? El circuito de entrada, muchachos. El circuito de entrada. ¿Sí? El circuito de entrada me determina eso. El circuito de entrada, a través de su control de la valvulita que teníamos acá, ¿se acuerdan? El circuito de entrada me dice, abrite válvula o cerrate válvula. ¿Sí? Pero, ¿qué variable eléctrica me está controlando eso? ¿Qué variable eléctrica me está controlando eso? La corriente de base. La corriente de base es la que está controlando de abrir y cerrar esa válvula. ¿Y eso dónde se puede ver? Aquí, miren, ahorita lo vemos. Aquí se ve que la región de corte es precisamente para valores muy pequeñitos de la corriente de base. Ustedes dirán, pero mire, esta región de corte que está acá está abajo de la corriente de base. Quiere decir que esas son corrientes de base negativas. No, es solo una manera de representar la región de corte. La verdad es que la región de corte es para corrientes de base sumamente pequeñitas o prácticamente cero. ¿Sí? Así interprétenlo. Todos los autores, muchos autores así simbolizan la región de corte. Da la impresión que si esta curva, o sea, da la impresión que si esta es la curva de corriente de base cero, las curvas que están aquí abajo, son de corrientes de base negativas. No, no es así. No es así. Sencillamente son corrientes de base, todas son cero o todas son extremadamente pequeñitas. ¿Sí? Entonces la corriente de base, fíjense bien, cuando yo hago que mi corriente de base se anule, inmediatamente mando a mi transistor a corte, es decir, lo pongo como un interruptor abierto, ¿sí? Lo pongo con un interruptor abierto, con un voltaje colector emisor. Fíjense, el voltaje colector emisor va a estar como en esta zona, bastante grande, que es un voltaje bastante cercano, ¿sí? Perdón. Un voltaje bastante cercano al voltaje de la fuente. ¿Cuál fuente? Esta de acá, ¿sí? Y ahora, cuando mi corriente de base es grande, por ejemplo, yo estoy en esta zona de acá, ¿sí? En esta zona de acá, observen que aquí mi corriente de base es grande, ¿sí? Mi corriente de base es grande. Observen que mi corriente de colector, ¿sí? También es más grande, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando yo hago mi corriente de base grande, tiendo a poner en saturación a mi transistor, ¿sí? Tiendo a poner en saturación a mi transistor. Quiere decir que la corriente de base es la que me manda a corte o a saturación al transistor. Y ustedes dirán, y también a la región lineal, ¿verdad? Correcto. La corriente de base también determina si estoy en la región activa. Pero como nos vamos a olvidar para este curso de la región activa, que sería muy interesante, por cierto, meternos en la región activa, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, y no solo de tiempo, sino que ustedes van a trabajar con Arduino. Y el Arduino usualmente lo van a trabajar en modo digital. ¿Qué es modo digital? Por decir algo, más o menos, más 5 voltios y 0 voltios. Más 5 voltios y 0 voltios. ¿Sí? Los más 5 voltios indicarían que esta fuente está en 5 voltios. ¿Sí? Entonces, tocaría diseñar esta resistencia para que la corriente de base sea grande. O sea, para que la I de base, ¿sí?
para que la I de base sea mucho mayor que 1, ¿sí? Y cuando esté en 0 voltios, ¿sí? Cuando el Arduino, supóngase que este es el Arduino, está en 0 voltios, pues la corriente de base, ¿sí? Va a ser aproximadamente 0 o 0, ¿sí? La corriente de base es 0, aproximadamente, o con mucha probabilidad va a ser 0. Entonces, en este caso, este transistor va a estar en corte, ¿sí? Y en el caso anterior va a estar en saturación. En este caso está en corte, ¿sí? Y cuando el Arduino está en 5 voltios, lo voy a poner aquí, cuando el Arduino esté en 5 voltios, entonces el transistor va a estar en saturación, ¿sí? Va a estar conduciendo con todo lo que puede. Entonces aquí tiene su interruptor cerrado, perdón, y aquí su interruptor abierto. Entonces el Arduino va a servir para controlar a un transistor para que el transistor permita o no permita el paso de corriente. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿Les queda claro? Esa es la clave del control de Arduino usando transistores, ¿sí? Esa es la clave, ¿sí? La corriente de base. La corriente de base chica, que es cuando el Arduino está en 0 voltios, me manda esto a hacerse un circuito abierto, ¿sí? O sea, es como que el interruptor esté abierto así, ¿sí? Pero cuando, le voy a poner otro color, digamos verde, pero cuando aquí tenemos 5 voltios, ¿sí? Entonces la corriente de base crece, ¿sí? Hay corriente de base, ¿sí? Que crece, entonces el interruptor se cerró, ¿sí? Entonces, esa es la clave, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y eso para qué puede servir? Bueno, aquí les doy un ejemplo sencillo. Imagínense que aquí está el Arduino, ¿sí? Aquí está el Arduino. Estos son un par de pines, el pin digital, uno de los pines digitales del Arduino, y esta es la referencia, ¿sí? Esta es la referencia, ¿sí? Y este es el Arduino, ¿sí? Este es el Arduino, ¿sí? Entonces llegamos aquí a esta resistencia, llegamos al transistor, colector, perdón, emisor común, ¿sí? Emisor común, aquí ponemos un LED. Entonces aquí tenemos un manejador de LEDs, ¿sí? Por supuesto que aquí tenemos que tener una resistencia que proteja el LED, ¿sí? Y aquí estaría la famosa batería, esa que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, el Arduino, cuando se va para arriba, enciende el LED, ¿sí? Perdón. Cuando se va para arriba el Arduino, ¿sí? Enciende el LED, ¿sí? Cuando se va para abajo, apaga el LED. Bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está mandándome el transistor a corte y a saturación, ¿sí? Corte cuando se va para arriba el Arduino, saturación cuando se va para arriba el Arduino, corte cuando el Arduino se va para abajo. Y ustedes dirán, y no es mucha paja eso, es decir, no es mucha exageración si el mismo Arduino puede encender y apagar el LED. Sí, pero ¿qué tal si ya no es un LED, sino que es un motor? Imaginémonos que ahora en vez de este LED, lástima que no sé cómo borrar, déjenme ver si lo logro hacer con control Z. No lo logré, no se pudo, pero bueno, ni modo. Supongamos que el Arduino, ya casi termino, supongamos que el Arduino está
controlando el transistor. Desde la referencia. Y ahora, en vez de LED, ponemos un motorcito. ¿Sí? Un motor de DC. Y aquí está la famosa pila. ¿Sí? Aquí hay otra cosa. Aquí hay que poner un diodo. Pero ese diodo es por protección. Me parece que va... Si no está la polaridad, me disculpan. Mi ingeniero Javier creo que sabe de esto. Javier, esta es la polaridad del diodo. Así va. O va en sentido contrario. Espérame, me perdí. ¿Dónde? Ah, no, pero no hay problema. No hay problema. No, es que no he visto el dibujito. ¿Perdón? Es que no había visto el dibujito. Ah, no, solo quería saber si el diodo iba así o iba apuntando hacia abajo, pero ahorita no es muy relevante. Lo importante es que iba un diodo que es de protección y eso lo vamos a ver después. Ah, ok. Pero imagínate Esa es la que... dirección porque así se polarizaría en directa y cuando hay que ver. Polarizamos en inversa por la batería. No dejaría pasar, pero se fuera por el motor. Yo lo pondría del otro lado. Vaya, pongámoslo al otro lado. Igual lo vamos a ver más despacio después. Ok. Pero esto del diodo ahorita no es como muy, digamos, no es como muy... o sea, sí tiene impacto porque protege, o sea, está protegiendo al transistor y está protegiendo al transistor sobre todo. Pero ahorita más que todo lo que quiero acentuar es el corrientón que jala un motor de DC, ¿sí? Esta corriente que se viene por acá cuando el transistor está cerrado, ¿sí? Cuando el transistor está cerrado, esa corriente grande. Entonces, hacer que el Arduino maneje esa corriente, hacer que el Arduino directamente controle el motor, que el Arduino directamente controle el motor, no va a funcionar. No va a funcionar. El motor sencillamente va a quemar el Arduino. Entonces es ahí donde se usa el transistor. El transistor, o ciertos tipos de transistores, manejan cantidades de corriente más grandes que las que el Arduino puede manejar. Y ustedes dirán, hombre, ¿y quién le da esa corriente al transistor? Esta señora que está acá. Esta señora que está acá. Esta señora que está acá es la que proporciona la corriente. ¿Sí? El transistor puede manejar esa corriente, pero quien proporciona al final de cuentas esta energía es esa fuente que está ahí. ¿Sí? Esta fuente que está acá. ¿Sí? Entonces, imagínense al Arduino, ¿sí? Imagínense al Arduino manejando directamente ese motor. ¿Sí? Imagínense que ponemos el motor así, ¿sí? ¿Sí? Ponemos el motor aquí, así, controlado directamente por el Arduino. ¿Creen que el Arduino va a soportar eso? ¿Sí? ¿Creen que el Arduino va a soportar eso? No lo va a soportar. ¿Sí? Estos motores fácilmente podrían andar demandando 200 miliamperios, 400 miliamperios, y el Arduino, no estoy seguro, pero creo que la corriente máxima en todos los pines, si ustedes suman la corriente que puede dar en todos sus pines, en todos, no solo en este que estamos viendo ahorita, creo que anda por los 400 miliamperios. O sea, por pin, la corriente máxima del Arduino es mucho más pequeña que eso. Entonces, si el Arduino, que apenas puede dar, no estoy seguro, pero póngale que lo sumo puede dar por pin 40 miliamperios, 50 miliamperios,
se me pone a manejar un motor que me le va a exigir 200 miliamperios, se quema el Arduino. Se quema. Se quema. Y ustedes dirán, ingeniero, ¿y entonces qué diferencia hay entre este circuito y este que está acá? El otro circuito, el que tiene el transistor. Ah, que por definición las corrientes de base andan en el orden, y eso es para muchos transistores, andan en el orden, estas corrientes de base, ¿sí? Estas corrientes de base, ¿sí? Andan en el orden, ¿sí? Aproximadamente en el orden de las décimas, vamos a poner aquí décimas o centésimas de miliamperios, ¿sí? De miliamperios, ¿sí? Décimas o centésimas de miliamperios, si no es que menos, ¿sí? Entonces quiere decir que el Arduino perfectamente puede manejar esas corrientes de base, ya no le exigen tanto a sus pines o a alguno de sus pines, y quien hace el trabajo sucio, como se dice en las películas, es este señor de acá. El trabajo rudo y sucio lo hace este señor de acá, porque este señor sí puede manejar corrientes de colector, sí, ya de 200 miliamperios, 100 miliamperios, algunos pueden manejar 400 miliamperios, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Pueden manejar esa corriente, pero ¿quién proporciona esa corriente? Esta señora. Esta señora es la que proporciona dicha corriente. Él la maneja, la maneja, pero no puede proporcionar esa corriente. Quien proporciona la corriente es esta señora de acá. ¿Sí? Entonces, esto a grosso modo indica las aplicaciones de las regiones de corte y de saturación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen el Arduino arriba, el motor gira. Cuando ponen el Arduino abajo, es decir, a bajo voltaje, el motor se detiene. Y eso suena a carrito, a control remoto. El carrito avanza, ¿sí? El carrito se detiene. El carrito avanza, el carrito se detiene. Ese motor que están viendo ahí perfectamente puede ser el motor que controla las dos llantas delanteras o una llanta delantera. ¿Saben cómo se hace girar un carro, verdad? Un carrito de control remoto. ¿Sí? ¿Saben cómo se hace? ¿Sí? Girar un carrito de control remoto de manera básica. De manera básica. Paran una rueda delantera y la otra sigue girando. Entonces, como una está parada y la otra gira, el carrito va a rotar. Ustedes dirán, no, paja, no es así. Hay otra forma. Y se hace con PWM. También lo vamos a hacer con Arduino. Ya lo vamos a hacer. Pero es un principio básico el que estoy diciendo. Paran una rueda y la otra gira. Control digital, ¿sí? Apagan una, encienden la otra, ¿sí? O apagan la que estaba encendida y encienden la que estaba apagada para que gire en el otro sentido. Suena a control de carrito, ¿verdad? Entonces, pero el Arduino por sí mismo no va a poder controlar el motor. Necesita de la ayuda de otro dispositivo. En este caso, sería un transistor, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante que realmente se hace con circuitos integrados más sofisticados, pero que, oh, qué maravilla. En su interior, esos circuitos integrados o chips más poderosos, más sofisticados, cuando uno ve hacia adentro, se da cuenta que están compuestos por transistores. Sí, están compuestos por transistores. O sea que al final entender este transistor nos va a ayudar bastante. Sí. Bueno, si no hay preguntas, yo vi que Javier preguntó, muy afligido creo que estaba, porque si hoy sí que he hablado bastante, pero alguien respondió que por el momento cree que todo claro, sí. Pero no sé si hay preguntas antes de terminar.
Sí. No sé si hay preguntas, algo que quieran que les diga, que les aclare, perdón. Algo que quieran que les aclare. Que no hay. Vaya, entonces solo denme un minuto más y terminamos. Quiero hacer una síntesis de lo que hemos hecho. Una síntesis así rapidita de un minuto. Yo creo que lo más importante es entender lo siguiente. Perdón. No sé ni dónde voy ahorita. Un minuto, muchachos. Un minuto. Si quieren, pongan cronómetro. Dice Hugo Doradea, Inge, el transistor entonces en este caso nos serviría para proteger al Arduino. Correcto, Hugo. Así es. El transistor es más eficiente y más robusto para manejar motores que el Arduino mismo. En el caso del LED, el Arduino sería capaz de manejar el LED. Yo creo que ahí no hay problema, porque el LED no maneja mucha corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de un motor, definitivamente el Arduino se quema si trata de manejar por sí mismo el motor. Se quema, no lo levanta y se quemaría. Entonces el transistor es más robusto, es más fuerte en cuanto a manejo de corriente que el Arduino, en cuanto a manejo de potencia, y el transistor, con el ayudado de las fuentes necesarias, manejaría las corrientes que está demandando un motor, ¿sí? La corriente que está demandando un motor. Sí, o así es. En cierto modo, el Arduino protege, perdón, el transistor protege al Arduino de quemarse por una excesiva demanda, de corriente de un motor. ¿Sí? Así es. Entonces, así la síntesis rápida. Circuito de entrada, ¿sí? Corriente de base. La corriente de base es la que controla, ¿sí? La corriente de base controla la corriente de colector, ¿sí? ¿Sí? Esta es la curva de entrada del transistor. Aquí está la corriente de base y aquí está el voltaje base emisor. Con el KVL que hicimos aquí, ¿sí? Trazamos esta recta de carga. Con el KVL que hicimos aquí, trazamos esa recta de carga. Esa recta de carga nos dice el punto de operación de encendido, o sea, en qué puntos tenemos encendido el transistor. Y es importante porque nos ubica en una corriente de base que luego nos trasladamos a la salida, o sea, nos trasladamos a esta etapa, que es donde va a estar el motor, ¿sí? Donde va a estar el motor, nos ubica en una de estas curvas, que es una curva de corriente de base constante. Nos ubica en una de esas curvas. Luego acá, con el método que vimos, de hacer el KVL, aquí se acuerdan, ¿sí? Trazamos esta recta de carga. Esta recta de carga pasa por esa curva de base. Y esa curva de base de corriente constante nos dice que el transistor va a estar operando ahí y que por lo tanto la corriente de colector es esta, ¿sí? ¿Sí? Y que el voltaje colector emisor es este. Pero si nosotros le metemos una señal de entrada que varía con el tiempo a la etapa de entrada del transistor, dígase esta que está acá, que está en términos de corriente de base, eso obviamente nos va a ayudar a amplificar la corriente de colector de manera senoidal. ¿Sí? O sea, si es senoidal la señal de entrada, esto va a variar de manera senoidal y el voltaje colector emisor va a variar de manera senoidal. Pero eso es en la región activa. O sea, aquí estamos, si ustedes se fijan en todo esto, estamos en la región activa, me refiero a la recta de carga, ¿sí? Bueno, incluyendo este pedacito de acá, estamos en la región activa, ¿sí? Pero nosotros no vamos a trabajar en este curso en la región activa. Era importante mencionar eso del punto de polarización,
el punto de polarización es este acá, ¿verdad? ¿Sí? Y acá es importante porque quiere decir que estas fuentes, con las resistencias que tenemos acá, nos mantienen encendido el transistor y permiten la capacidad de amplificación lineal. Pero dijimos que realmente lo que vamos a trabajar, perdón, en donde vamos a trabajar nosotros es en la región de saturación, que es más o menos por aquí, ¿sí? Y en la región de corte, que es más o menos por aquí. Y la corriente de base nos dice si estamos en saturación o en corte. Mejor dicho, la corriente de base, al ser chiquita, nos manda a corte, ¿sí? Acuérdense que aquí la corriente de base, ¿sí? La corriente de base es aproximadamente 0. ¿Sí? Mientras que aquí la corriente de base, en esta zona, la corriente de base es elevada, ¿sí? La corriente de base es relativamente grande. Es relativamente grande, ¿sí? O sea, la corriente de base, si se fijan, vendría más o menos por aquí, y luego agarra para acá abajo. Entonces la corriente de base es relativamente grande, ¿sí? Y como nos movemos siempre sobre la recta de carga, eso es fundamental, es que tienen que entender eso, que toda la recta de carga nos limita hacia dónde podemos ir. Entonces, al estar nosotros en esta zona, pero en la recta de carga, ¿sí? La corriente de base es grande, pero al estar en esta zona de la recta de carga, por más que se incremente la corriente de base, nosotros no nos podemos mover de esta zona porque estamos sobre la recta de carga. Entonces siempre vamos a estar en esta zona. Eso quiere decir que la corriente de colector, si bien es cierto, puede cambiar un poquito, no va a cambiar mucho. Entonces la corriente de colector va a ser cercana a dividir este VCC entre esta RC, que es como que si esto fuera un interruptor cerrado, aproximadamente, ¿sí? Si ustedes dividen este VCC entre esta RC, eso les da la corriente de colector de referencia, que más o menos por ahí va a andar la corriente de colector de saturación, ¿sí? Mientras que aquí en la región de corte, de acá, en esta región de acá, bueno, voy a borrar, en esta región de acá, observen que el voltaje colector emisor es más o menos cercano a VCC. Quiere decir que es como que el transistor se hace un gran circuito abierto, acá, ¿sí? Con un interruptor abierto así, de tal manera que este voltaje se ve reflejado entre estos terminales. Y ya para terminar, en la región de saturación, que se me había olvidado decirlo, el voltaje colector emisor, si ustedes se fijan en esta zona de acá, el voltaje colector emisor es chiquito, o sea, el voltaje colector emisor, ¿sí? Es mucho menor. No, bueno, no quisiera poner mucho menor que 1, porque hay voltajes colector emisor de saturación que son igual a 1, pero los transistores son cholos, o sea, los transistores son de potencia, pero el voltaje colector emisor, digamos, es pequeño. Eso quiere decir, en ese caso, que es como que si tuviéramos el interruptor cerrado, ¿sí? Y el voltaje, obviamente, por ese interruptor es pequeño, ¿sí? Este voltaje colector emisor de acá es mucho menor que 1, ¿sí? Pero eso está siendo controlado por esta corriente de base. Entonces el reto va a ser tomar en cuenta esta corriente de base y su relación con esta resistencia, ¿sí? Y este voltaje para hacer un buen diseño que haga que no se nos queme el transistor. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces cuando el ingeniero Hernández les envíe esta clase, pongan atención a todos estos conceptos, sobre todo a este resumen que acabo de hacer, para que vean que es algo sumamente sencillo, ¿sí? Es algo sumamente sencillo. Así que lo dejamos hasta acá. Lo dejamos hasta acá. Y quisiera hablar un ratito con usted, Javier. Vaya, solo tengo un anuncio para todos los demás. Bueno, dos, perdón. Miren, con respecto de la entrega del
la defensa del mini proyecto, yo vi varias deficiencias porque no están preguntando cuando deben preguntar y muchos dejan de lado este tipo de clases. No sé, a lo mejor será que la sienten aburrida o simplemente que están demasiado saturados con otras materias, pero les recomiendo que no dejen de entrar a la clase. Por ejemplo, hoy hemos tenido nada más a 43 personas de 73 que son ustedes en el aula. Entonces, lo que sí, yo necesito, sí, que tengan un poquito de conciencia porque al final repercute en su nota. ¿Verdad? Muchos dejaron de entregar uno u otros ejercicios del mini proyecto por el simple hecho de que no sabían cómo hacerlos. Y yo creo que la falta de, ni la falta de tiempo ni el no saber cómo hacerlo porque no han consultado puede ser una excusa real, ¿vea? Para no presentar un trabajo que tuvieron más de 2 semanas para hacer. Entonces, yo sí les pido, por favor, que entren a la clase. Pues sí, o sea, todos estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para que esto salga de la mejor manera. ¿Ve? Entonces, sí, por favor, les pido eso y en ese sentido, ahorita los 43 que están se van a ir a Moodle. He habilitado una preguntita de clase nada más, obviamente no puedo evaluarla, pero pues sí, es para ver que han estado aquí en la clase, ahí se las dejo en el chat. Váyanse directamente, van a tener 5 minutos a partir de la 1, solo es para un circuitito ahí que, más bien, una pregunta acerca del circuito último que vimos en la clase. No es evaluado, por supuesto, solo quiero saber quiénes y más bien quiénes asistieron, ¿sí? Y te han estado poniendo atención, ¿verdad? Porque al final no quiero preguntas que después, mira, y ¿por qué la tengo mala? Realmente no la hice, ¿verdad? Eso uno. Y dos, a muchos ya les están cayendo las correcciones del primer examen corto. Las estoy haciendo yo, les van a terminar de caer hoy por la tarde, pero para ya poder subir las notas al final, más bien mañana, ven, hija Valencia. Perdón, dígame. Es mañana, para mañana van a estar las notas, ¿verdad? Urgían para estos 2 días. Bueno, lo que les digo es que van a estar listas las correcciones del primer cortito para hoy por la tarde, primero Dios, y ya podemos empezar a subir esas notas. Javier se refiere al sistema de registro de notas. Al sistema de registro, el SRN. Entonces, el examencito ese se va a habilitar a la 1. Es una preguntita nada más, vean, solo para saber si pusieron atención en clase. Yo sé que el ingeniero Hernández lo ha dicho 3 veces, pero yo lo quiero resaltar y gracias a Dios que está grabando, que así como se les envió por un correo escrito, ya no va a haber evaluaciones escritas salvo las que están programadas por la universidad. Esta preguntita del ingeniero o que se les ha puesto es solo para retroalimentación, pero no es ningún corto, no está evaluada. Quiero aclarar eso, sí, por favor. O sea, no es ni corto, no está evaluada para nada, solo es para retroalimentación nuestra, para ver quiénes han puesto atención y qué tanto han comprendido. ¿Ok? Sí, no, Gracias. no le va a tomar más de esos 5 minutitos llenar. Bien, muchachos, lo dejamos hasta aquí entonces. Si quieren, nos quedamos un minutito, 2 minutos, Javier, por Sí, con favor. gusto, con gusto, con gusto. Bueno, gracias a ustedes, Fátima, gracias. Gracias a Gracias, todos. gracias. Con gusto. Gracias. Gracias por asistir. Feliz tarde, Luis. Feliz tarde, Oscar. Gracias, Alexis. Gracias a todos ustedes. Listo, ya estamos. Ok, Javier.
Claro. Así rapidito, agradecerle, que cabal eso le iba a preguntar porque no he tenido chance de, es que usted sabe que mi teléfono está descompuesto Sí, y era que para mí es un dolor de cabeza querer manipular ese teléfono y el WhatsApp web, con esto del FIA Links o sea, no, lo desactivé, ya no lo pude volver a activar precisamente porque el teléfono me cuesta encenderlo y un montón de cosas. claro, Así que necesita ahí el código. por correo le preguntaba lo del examen, pero ya lo respondió, lo del cortito. Se lo respondí anoche también, que los Ah, bueno, hemos quedado que para ayer, pero me dijeron que lo van a subir ahora porque han tenido un proyecto. está Entonces, bueno, está bueno. vea. Está bueno. Yo creo que gracias a Dios, bendito